Bienvenidos a esta nueva sesión de su Diplomado de Mujeres Música. Mi nombre es María Carmona y les voy a estar acompañando en nuestra sesión del día de hoy. La temática que abordaremos el día de hoy en cuanto a la mujer música son los antecedentes históricos que recorrieron las mujeres para llegar a esta profesión. En el día de hoy abordaremos un panorama general, global, en el que encontraremos las diferentes luchas de las mujeres para encontrar y conseguir sus derechos, el origen y la historia, para poder entender un poco las consecuencias y todo el desarrollo que ha tenido la figura femenina, no solo en la música, sino también en diversas profesiones a nivel general. Miraremos el origen, la historia, los antecedentes sociales, políticos y concluiremos con los diferentes logros y profesiones que ahora desempeñan las mujeres. En cuanto al desarrollo de la clase, miraremos también los estereotipos sociales que se han formado a través de la historia. Como sabemos, un estereotipo social determina la mayoría de sucesos que vivirá una persona en determinado tiempo y lugar de acuerdo al sexo biológico con el que nace. De igual manera, la sociedad también espera cosas específicas de hombres y mujeres según corresponda a los estereotipos sociales establecidos. El rol de la mujer en la historia ha sido muy importante y ya podremos desarrollar enseguida toda esta historia. También veremos algunos acontecimientos históricos importantes que influyeron en el resultado que tenemos actualmente. Y como ya lo mencioné anteriormente, miraremos los logros de la mujer actual. En cuanto a la antigüedad y el ser humano primitivo, si nos referimos al ser humano desde que conocemos los orígenes, vemos que las características entre hombres y mujeres fueron muy específicas de acuerdo a su naturaleza y biología. Es así como se distribuyeron labores a los hombres y a las mujeres según sus capacidades físicas. El hombre era el encargado de obtener el sustento y cazar, dada su condición física, natural y biológica, que suponía mayor fuerza. Y la mujer, por el contrario, al considerarse más débil físicamente, de acuerdo a su condición física natural, biológica, fue designada para las labores del hogar, de la crianza de los hijos y lo que tenía que ver con las labores de casa. A continuación vamos a poder mirar un poco más de detalle en cuanto a esto. Vemos que en la sociedad primitiva las mujeres también se dedicaban un poco a la agricultura. En la antigüedad los varones se dedicaban solamente a la caza de presas grandes, mientras las mujeres garantizaban el aporte regular de calorías gracias a que recolectaban frutas, frutos secos, raíces, hojas, granos, tallos, etc. Algunos científicos han propuesto que por haber estado más cerca del refugio, las mujeres inventaron la costura y la alfarería, pero realmente no hay evidencia científica de esto. En cuanto a lo que tiene que ver con la salud, ya que las mujeres tenían una función recolectora, habían aprendido de las plantas y es probable que las hayan usado para curar ciertos males, también se encargaban del cuidado e higiene de los refugios o casas donde habitaban en la época. En cuanto a la educación y crianza,
Las mujeres se dedicaban al cuidado de los miembros del clan o del grupo familiar, por llamarlo de otra manera, y a la enseñanza, la cual se daba de forma espontánea. En cuanto al tema de religión, la centralidad de la mujer tuvo su expresión en la religión. Durante el Paleolítico, las creencias en realidades espirituales se reflejaron en el animismo. En el Neolítico, el objeto de adoración pasó a ser la diosa madre como un culto a la fertilidad de la tierra. Podemos ver un poco de ilustraciones históricas. Bien. Entonces, podemos concluir que en cuanto a la historia, tenemos que la mujer ha tenido un papel muy importante en la construcción de lo que hoy conocemos como hogar o familia, y el hombre ha sido considerado como el proveedor. En cuanto a lo que se refiere a lo que vemos en la antigüedad. Antes de plantearnos esta reflexión, quisiera compartirles este video. Permítanme un momento, comparto la pantalla. Y podemos posteriormente realizar la reflexión correspondiente. Las mujeres y las niñas son líderes, impulsoras de cambios, cuidadoras y encargadas del mantenimiento de la paz. Pero aunque tienen una función empoderada en nuestras sociedades, las mujeres y las niñas siguen teniendo que luchar por sus derechos. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto trabajo queda por hacer? ¿Cómo puedes impulsar esta lucha por la igualdad de derechos? La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos comenzó hace siglos. El año 1848 supuso un hito para el movimiento por los derechos de las mujeres con la Convención de Seneca Falls, en la que las activistas reclamaron públicamente sus derechos civiles, sociales, políticos y religiosos. En 1893, Nueva Zelanda demostró al resto de activistas del mundo que era posible lograr el derecho al voto igualitario a través de la defensa de los intereses sufragistas. A comienzos del siglo XX, las mujeres de todo el mundo intensificaron sus movilizaciones por la igualdad de género y se vivió una rápida evolución de su función en el mercado laboral, con el acceso a puestos que trascendían las labores de cuidado. En 1945 nació la Organización de las Naciones Unidas como respuesta a la destrucción provocada por las dos guerras mundiales, y Eleanor Roosevelt supervisó la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ella fue una de las personas que defendieron con vehemencia la necesidad de subrayar los derechos de las mujeres en la declaración. Así se sentó la base para las normas y los estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres. Durante las décadas siguientes, las mujeres empiezan a hacer historia y asumir puestos de liderazgo en el gobierno, mientras las activistas de base completan el impulso internacional, convirtiéndose en poderosos símbolos de resistencia feminista y cambio social. Esta tendencia alcanzó su punto culminante en 1995, cuando la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing presentó una visionaria agenda internacional por los derechos de las mujeres y las niñas. A pesar de todos los avances, la llegada del siglo XXI no ha supuesto la desaparición de los estigmas patriarcales, y diversas líderes ejemplares se han levantado para hacerles frente. Con la aparición de la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para unir a la población en la lucha contra la injusticia. La voz de una sola mujer se oye ahora más fuerte que nunca. Las activistas de base inician movimientos sociales en línea y sobre el terreno, en todas partes, desde grandes ciudades a pueblos, inspirando a las futuras generaciones de mujeres y niñas líderes. Gracias a una incansable campaña, estos movimientos están logrando transformaciones políticas que apuntan a un auténtico cambio en la mentalidad y las prácticas relativas a la igualdad de derechos en todo el mundo. ¿Dónde estamos ahora?
Un cuarto de siglo después de la Declaración de Beijing, las mujeres y los hombres deben movilizarse juntos para superar los obstáculos a los que todavía se enfrenta la igualdad de género. Deben luchar para poner fin a la violencia de género, para garantizar el acceso a la atención sanitaria, por la igualdad salarial y por una participación igualitaria en la vida política. Aún no hemos acabado. Sé parte de la generación Igualdad y permítenos seguir escribiendo la historia de forma colectiva. Bueno, continuamos. Continuamos por aquí. Permítanme volver a nuestra presentación. Ok. Bien, entonces después de lo que ya hemos podido ver en esta clase, podemos empezar a reflexionar entre si existe una diferencia en la capacidad intelectual entre géneros que justifique la desigualdad entre hombres y mujeres. Podemos pensar, analizar al respecto. Si realmente las diferencias biológicas incluyen las capacidades cerebrales e intelectuales. La sociedad actual reconoce las diferencias biológicas y sociales entre géneros. Si ya sabemos que hay diferencias físicas naturales entre hombres y mujeres, somos conscientes de si estas diferencias justifican la desigualdad en otros campos. Podemos pensar un poco sobre esto. Para continuar, vamos a ver ahora la historia, un poco de la historia y de los antecedentes en cuanto a acontecimientos importantes que sucedieron. Tenemos entonces que después de toda esta evolución de la antigüedad a la Edad Media, donde las mujeres aún seguían rezagadas, y no solo eso, sino que no eran conscientes en su mayoría de las capacidades que tenían, encontramos que en Europa en 1789 nace una revolución industrial en la que surgen máquinas que requieren de la mano de obra femenina. Es ahí como las mujeres empiezan a involucrar en el trabajo, aunque esta mano de obra no era realmente bien remunerada. Posteriormente, en la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, dado que los hombres fueron a atender la guerra, las mujeres tuvieron que hacerse cargo de muchas de las labores que los hombres realizaban, como por ejemplo trabajar, lo que también hizo que se dieran cuenta de sus capacidades. Además, tuvieron la oportunidad de empezar a capacitarse y empezar a estudiar. Posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, nuevamente la necesidad de hombres para la guerra conllevó a que las mujeres incrementaran su participación en labores, incluso como la misma participación en la guerra. Y en cuanto a la música, también lo hemos relacionado, porque dado que las orquestas estaban conformadas, por ejemplo, las orquestas que estaban conformadas solamente por hombres, al estos ser requeridos para la guerra, las mujeres fueron llamadas y requeridas para ser parte de las orquestas, ya que al terminar las guerras también era tradición recibir con música triunfal a los que habían participado en ellas. Además, también la música tuvo un importante papel desarrollado en cuanto a la motivación que se realizaba para los soldados que estaban participando en la guerra. Posteriormente se dio una nueva revolución industrial después de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente
después de muchas luchas, las mujeres fueron consiguiendo poco a poco sus derechos, entre ellos uno muy importante que es el derecho al voto. Para profundizar un poco sobre estas últimas dos ítems, quiero compartirles este video. Permítanme un momento por acá. Comparto mi pantalla, ¿no? Si la mujer trabajaba y aportaba a la economía de cada nación, ¿por qué no iba a tener derecho a elegir a sus gobernantes? Con esta premisa, comenzó en el siglo XVIII la lucha por el derecho al voto femenino. La lucha por los derechos políticos de las mujeres surgió en Francia durante la Revolución de 1789. En ese entonces, Olympe de Gouges publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, en la que reclamaba los mismos derechos políticos que disfrutaban los hombres. En 1848 se realizó en Estados Unidos la Convención de Seneca Falls, en la que además de reclamar la igualdad de género, se defendía el acceso de las mujeres al derecho de votar. Años después, se formó la Asociación Nacional Pro Sufragio de la Mujer, fundada por Elizabeth Cady Stanton y Susan B. Anthony. El movimiento internacional por el sufragio femenino fue de tipo social, económico y político. Además, fue impulsado por grupos de mujeres llamadas sufragistas. Entre sus objetivos estaban la incorporación de la mujer al trabajo, el derecho al voto, mejoras en la educación, capacitación profesional y apertura de nuevos horizontes laborales. En 1893, Nueva Zelanda se convirtió en el primer país del mundo en reconocer el sufragio femenino. Poco a poco se fueron uniendo más naciones. Por ejemplo, 13 años después, Finlandia fue el primer país europeo en el que las mujeres votaron. En Latinoamérica, el título le corresponde a Uruguay, que lo aprobó en 1917. Un año después, se permitió que las mujeres mayores de 30 años votaran en Inglaterra. En 1920 se otorgó este derecho en Estados Unidos, 24 años después en Francia y finalmente, el 17 de octubre de 1953 se aprobó en México. Hoy prácticamente en todos los países del mundo está reconocido el voto femenino. En 2015 se acaba de aprobar en Arabia Saudita, dejando a naciones como Brunei, Qatar, Líbano y Ciudad del Vaticano como las únicas donde ha sido negado o condicionado. Ejercer, defender y promover los derechos políticos de las mujeres es vital para toda sociedad, ya que sin mujeres no hay democracia. Ok, continuamos con nuestra clase, ya vamos concluyendo un poco. Permítanme, vuelvo a compartirles nuestra presentación por acá. Permítanme un momento. Bueno, en cuanto a los derechos de la mujer, no solamente el derecho al voto, que ha sido uno de los alcances más importantes, tenemos que tener en cuenta que han sido las mismas mujeres quienes han logrado todo este reconocimiento a lo largo de la historia. Mujeres valientes que a pesar del contexto y el entorno social que lo ha hecho mucho más difícil, han tomado fuerza y han sido capaces de llegar hasta el final para lograr todo lo que conocemos hoy en día y de lo que gozamos, en mi caso personal como mujeres, lo puedo decir en mi caso personal como mujeres, y los hombres pues para que también puedan conocer estos antecedentes y acontecimientos que nos han llevado a estar en la posición que hoy tenemos social y política, en la que las mujeres no solamente son encasilladas en las labores de hogar, por ejemplo, sino también pueden ser tomadas en cuenta a nivel político, a nivel profesional, en todas las carreras que hay,
desde los militares hasta todas las áreas de la salud y todas las áreas de la música. En cuanto a la música, algunas veces hemos encontrado prejuicios que han prevalecido, pero sobre todo en personas de generaciones pasadas, en cuanto a la interpretación de algunos instrumentos. Pero esto sigue cambiando continuamente y en el sector de la música ha incrementado considerablemente la participación de mujeres en la interpretación musical de todos los instrumentos en general, unos más que otros, pero la estadística ha ido incrementando a través del tiempo. Bueno, ahora quiero compartirles este video para ir cerrando nuestra clase. Permítanme. Un segundo. Comparto nuestra pantalla. ¿Alguna vez te has preguntado todo lo que pasó para que hoy en día existiera un cambio en los derechos de la mujer? En el siglo XVIII, la activista francesa Olympia de Gouges presentó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, en donde se postulaban principios como la dignidad y el reconocimiento, derechos y libertades de toda mujer. Cuya defensa le costó la vida. En el mismo siglo, Mary Wollstonecraft publicó el libro Reivindicación de los Derechos de la Mujer, proponiendo que la mujer recibiera los mismos tratos que el hombre en cuestiones de educación, derechos políticos, en el trabajo, y que fueran juzgados por los mismos patrones formales que los de los hombres. En el siglo XIX, el 8 de marzo de 1857, las obreras de la industria textil y de la confección realizaron una gran huelga y se manifestaron en las calles de Nueva York exigiendo el derecho al trabajo. Además, exigían que sus garantías de condiciones de trabajo fueran más humanas, hecho que provocó la muerte de 180 mujeres. En el mismo siglo, en el primer congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores, se aprobó con una resolución relativa el trabajo profesional de la mujer. Por fin se quitó la idea de que la mujer pertenecía al hogar y a las tareas domésticas. Durante el siglo XX, en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, se declaró que todos los años se celebraría un Día de la Mujer en honor al movimiento de los derechos y libertades de la mujer. Y fue entonces que el 8 de marzo de 1911 se celebró por primera vez en Alemania, Dinamarca y Suiza el Día Internacional de la Mujer, realizando una manifestación exigiendo el derecho al voto y a ejercer cargos públicos, el derecho al trabajo y a la formación profesional, así como el fin de la discriminación en el trabajo.
En 1952, la Organización de las Naciones Unidas instituye el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. En 1953, en México, apareció en el Diario Oficial de la Federación un decreto donde se decía que las mujeres tenían derecho de votar y ser votadas para un cargo de elección popular. En 1975 se celebró en México la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer. Y en 1976 fue creado el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. Se encarga de poner en ejecución proyectos que ayuden a la mujer a integrarse en los procesos de desarrollo. En 1982 se crea el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En 1993 se celebró la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en Viena, donde se vio por primera vez la necesidad de declarar y reconocer que los derechos de las mujeres son también humanos, al señalar que los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. En 1993, la Asamblea de la ONU adoptó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde define de manera amplia el fenómeno de la violencia y recomienda medidas para combatirla. En el siglo XXI, en 2001, como celebración del Día Internacional de la Mujer, se crea el Instituto Nacional de las Mujeres. En 2002, el Diario Oficial de la Federación publica las reformas al COFIPE, donde se obliga a los partidos políticos a inscribir por lo menos el 30% de las candidatas femeninas en las listas a puestos de elección popular. En la actualidad, este porcentaje ha sido modificado 50-50 entre hombres y mujeres. En 2007, se da la independencia económica y valoración profesional. Han sido muchos los logros a lo largo de las épocas, sin embargo, en el siglo XXI constituye un reto y abre oportunidades para una transformación política y social que busca alcanzar la inclusión y la igualdad de género para conquistar la verdadera participación de las mujeres en el desarrollo sostenible. En 2007 se crea la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia, lo decretó Felipe Calderón Hinojosa. Y en 2017 se comienza a hablar sobre la violencia política contra la mujer por el temor de que las mujeres lleguen al poder y romper con un sistema patriarcal que hasta ahora hemos permitido. Resolución: Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, que habla sobre qué es la violencia política contra las mujeres y cuáles son las instituciones competentes para brindar atención y a qué están obligadas. Como has visto, han sido muchos logros a lo largo de las épocas, sin embargo, aún faltan cosas por hacer. Que vivan las mujeres y los derechos humanos de la mujer. Que vivan las mujeres y los derechos humanos de la mujer. La desigualdad de oportunidades y de derechos de las mujeres fue moneda corriente a lo largo de la historia. Poco a poco eso fue cambiando. Se tomaron medidas y se dictaron leyes que reconocen sus derechos en igualdad de condiciones que los varones. Pero muchas veces, de la ley a los hechos, hay una distancia todavía muy difícil de recorrer, en la que hay que sortear prejuicios, cambiar costumbres y superar obstáculos para poder ejercer y disfrutar plenamente de esos derechos. Hace 20 años, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina comenzó a trabajar para lograr que esa enunciación de igualdad y de derechos sea una realidad. Para eso, resultó imprescindible enseñar cómo hacer valer esas leyes que tanto costó conseguir en aquellos ámbitos donde se desenvuelven cotidianamente las mujeres. En la vida familiar,
en el mundo del trabajo, cuando van al médico a tener a sus hijos. Cuando los llevan luego para que los atiendan. Pero no son solo las mujeres las que deben conocer y ejercer sus derechos. Hace falta ayudar a tomar conciencia a quienes están en contacto con ellas, quienes toman decisiones laborales, fijan sueldos, deciden cargos. Quienes las atienden, médicos, enfermeros, residentes de hospitales, quienes las reciben en situación de violencia en casa, policías, jueces, fiscales. Enseñar, divulgar, poner a la luz, para que entre todos hagamos cumplir las leyes que consagran estos derechos. Porque las leyes solo sirven cuando se ponen en práctica. La Asociación de Mujeres Jueces de Argentina trabaja todos los días para que así sea. Bueno, finalmente quería compartirles este último video con la reflexión de que la lucha para esta igualdad no cesa, no solamente en pequeñas esferas, sino a nivel global y mundial. En este caso, pues el ejemplo era Argentina. Y es importante reflexionar y mencionar que el cambio también viene desde la estructuración de la educación, así como, por ejemplo, lo estamos aprovechando en este diplomado, en donde estamos abordando estos temas, compartiendo y analizando todo lo que ha conllevado a nivel histórico, a nivel social, político y demás, para poder entender las raíces de lo que hoy tenemos en la actualidad. Sin embargo, se necesitan continuar los cambios y para ello es importante que se continúe en la lucha y en la consecución de los derechos, que no se pierdan, es decir, garantizar que no se pierda lo que ya se ha obtenido. Y aprovechando también que se ha reconocido ya a grandes rasgos y se ha dado un gran paso para darle una posición importante ahora a la mujer, un poco más equitativa y equilibrada respecto al hombre en la sociedad. Bueno, para finalizar nuestra sesión de hoy, quiero compartirles, permítanme comparto, quiero compartirles la información que miraremos a grandes rasgos en nuestra próxima sesión. En nuestra próxima sesión abordaremos a la mujer más puntualmente en la historia de la música occidental, la música clásica. También miraremos un poco de las compositoras en este desarrollo, cuando miramos en la historia que estaban escondidas, con seudónimos, etcétera, y todo este desarrollo en cuanto a la historia musical y la evolución de la mujer. Y para finalizar, quiero compartirles esta reflexión también de la escritora guatemalteca Gisela López. Presentes. Llegamos aquí presurosas. Hemos venido convocadas por un sueño.
Las mujeres recorremos las plazas del mundo desplegando palabras. Hemos llegado de todas partes, unas tristes, otras alegres, algunas rotas, trazando arcoíris con nuestros colores de piel, constelaciones con nuestras miradas. Nos encontramos proclamando la soberanía de nuestros cuerpos, defendiendo la libertad de nuestros pasos, haciendo resonar nuestra voz de continente a continente, transgrediendo mandatos, construyendo metáforas amables con la fuerza de nuestros deseos, enlazándonos más allá de nuestra edad y nuestras nacionalidades, acarreando esperanzas en la desesperanza, tejiendo redes laboriosas arañas, construyendo ciudadanía centímetro a centímetro, transformando la realidad con nuestros caminares, incursionando el viento vestidas de cometas, despeinadas de flores, deliberadas, presentes en esta marcha por la vida. Espero hayan disfrutado esta sesión. Estén pendientes de la plataforma y las actividades de acuerdo a la clase de hoy. Los esperamos en nuestra próxima clase. Hasta pronto.